Abogado en Casa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. Programa exclusivo de ATV, tu canal, nuestro canal. Definitivamente es un placer compartir con ustedes un programa como el que hoy le vamos a dar, como el que hoy les vamos a llevar hasta sus hogares. Definitivamente son temas bastante importantes los que vamos a comentar, vamos a compartir con ustedes desde nuestro set del canal 8 ATV. Así que pónganse cómodos y muy atentos porque el tema de hoy es supremamente importante, tanto para ellos como para ellas. Hoy tenemos un tema que nos puede llegar al caso y ocurre generalmente todos los días, y es precisamente el régimen patrimonial de matrimonio y la unión marital de hecho. Un tema que seguramente se familiariza con todos ustedes. Hoy tenemos nuevamente al doctor Sadi Martín Pérez, quien es el que se ocupa de dar respuestas a sus inquietudes. Así que si ustedes pueden desde ya marcar las líneas telefónicas para que tengan contacto directo con ATV, pues sencillamente marquen a las líneas telefónicas que tenemos abiertas desde este momento, que es la 314-293-1184 y también la línea directa con su abogado en casa, el doctor Sadi Martín Pérez, con el 320-342-1642. Bienvenido, doctor Sadi. Hoy es un nuevo día maravilloso para tocar este tema tan importante como es el tema del patrimonio, el régimen patrimonial en el matrimonio. Así que vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes. Igualmente reitero el agrado y la fascinación que me produce estar nuevamente en este escenario y sobre todo compartiendo mis experiencias con todos los televidentes de este canal. Obviamente están muy pendientes de este tema que hemos querido escoger para hoy, pero les reiteramos, si ustedes tienen un tema de interés del cual deseen saber, conocer, terminar con esa duda que no lo deja dormir, que no lo deja tranquilo, que no lo deja estar bien en la oficina, en el trabajo, sencillamente para eso se creó Abogado en Casa. Así que ahí tenemos a la disposición al abogado para que ustedes den su consulta. Cuéntenos, doctor, de qué se trata especialmente el régimen patrimonial en el matrimonio. Bueno, mira, a mí me parece que para entrar en materia debemos decirle a nuestra amable audiencia un contexto de ubicación. Las relaciones entre pareja crean vínculos, y vínculos de diferente manera. Crean vínculos entre los cónyuges o los compañeros, crean vínculos entre ellos frente a sus hijos y crean vínculos respecto de sus bienes. Cada una de esas relaciones es sujeto de una relación específica y de una reglamentación especial. Así, respecto de los cónyuges o de las personas individualmente consideradas, pues se establece un régimen que es el que normalmente se establece como el matrimonio y el vínculo, o la forma como se disuelve el vínculo, que es a través de la vía del divorcio. La otra relación es entre los cónyuges, o sea, los padres, frente a los hijos. Entonces están los deberes, las obligaciones, tanto de los padres frente a los hijos, como las obligaciones de los hijos frente a los padres, que eso será objeto de un tratamiento diferente y posterior en este mismo escenario. Hoy en día, de acuerdo a la propuesta del programa, es evaluar y mirar un poco, desde el punto de vista práctico, la relación del patrimonio entre esas parejas que se fusionan, que existen y que de alguna manera pues son la base de la familia y la base de la sociedad que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué debemos tener en claro? Que, como lo hemos dicho y lo dijimos en una sesión anterior, el patrimonio es algo que va con el individuo, que tenga mucho o poco. Eso ya es asunto diferente. Lo cierto es que queremos escenificar que cuando dos personas toman la decisión de convivir y de compartir su vida, pues a su vez están haciendo un compartir también
desde el punto de vista de sus bienes. Es decir, hay una fusión de patrimonios. Esa fusión de patrimonios es lo que se conoce desde el punto de vista del derecho de familia como la sociedad conyugal. Ese concepto acuñado de sociedad conyugal hace referencia cuando existe el vínculo del matrimonio, porque también pueden existir otro tipo de uniones que no están realizadas a la luz del matrimonio, sino por la vía de la realidad de la convivencia. Eso es lo que se conoce como las uniones maritales de hecho, que desde el punto de vista de la legislación, desde el punto de vista del tratamiento jurisprudencial que se le han venido dando a este tipo de circunstancias, pues se equiparan en su concepto y en su manejo a la vía del matrimonio, independientemente que exista o no ese vínculo. La única diferencia es que allí no se llama sociedad conyugal, sino surge un concepto diferente que se denomina la unión patrimonial de hecho, para hacerle el juego o para equipararlo a la sociedad conyugal. Entonces fíjate cómo desde el punto de vista del matrimonio está la sociedad conyugal y desde el punto de vista de las uniones maritales de hecho está la unión o la sociedad patrimonial de hecho. Doctor Sadi, una pareja que contrae matrimonio y a veces dura más la ceremonia del matrimonio que la separación, ¿ahí se genera un régimen patrimonial? Digamos que se demore en la convivencia 6 meses, 1 año. Bueno, mira, fíjate lo importante de esa pregunta. Cuando surge el vínculo del matrimonio, es decir, cuando se hace la ceremonia normalmente pomposa del matrimonio, desde ese mismo momento surge la sociedad conyugal. Mientras que cuando es una unión que está celebrada, que se realiza al margen del vínculo del matrimonio, es decir, al margen de la formalidad del matrimonio, la ley exige ciertos requisitos para que surja esa fusión patrimonial. Y uno de esos requisitos es una convivencia mínima de 2 años. De 2 años, ahí va la pregunta. De 2 ¿no? años. Se debe tener no menos de 2 años para que haya ese régimen patrimonial. Para que surja. Para que surja la sociedad patrimonial de hecho. Es una exigencia establecida en la ley, cosa que no ocurre cuando existe el vínculo formal del matrimonio, porque inmediatamente salen de la iglesia, ya después de haber realizado el acto, allí ya surgió la sociedad patrimonial de hecho. Ve que es interesante, entonces, para bien de nosotras las mujeres, es importante ir directamente al matrimonio, a la iglesia, pero también se da en el caso del matrimonio civil. Claro, es que a ver, mira. Estamos hablando de los dos. Y sí, en los dos casos se da, por igual. Tanto en lo que es el matrimonio formal, llamémoslo el rito normal, y la unión marital de hecho. Ahora, en lo que tú me refieres, hablas del matrimonio civil. Normalmente en nuestra sociedad se manejan 2 tipos de matrimonio, que es el matrimonio llamado por los ritos ritos católicos, ¿cierto? Perdón, ritos católicos, no, ceremonias religiosas. Religiosas. No necesariamente católicas, sino por cualquier vínculo. Y ese hecho, esa celebración hecha o realizada o celebrada mediante una ceremonia religiosa debe ser inscrita en una notaría. Ese acto de inscripción en notaría es lo que le da fuerza, le da validez y le da efectos civiles a esa ceremonia que se hizo de acuerdo a la creencia de la voluntad de los contrayentes por un rito cualquiera. Y el otro, el que tú identificas como civil, es el que se celebra o bien ante un notario o ante un juez de la República. En algunos casos, cuando llegamos a la separación de cuerpos, cada quien coge por su lado, su camino, queda la familia, la deriva, los hijos. A ver, en ese momento de la separación, los hijos, ¿a qué tienen derecho? A ver, normalmente cuando sucede esto, cuando ya las parejas, que yo soy de la idea de que así como hubo el proceso del flirteo, del enamoramiento, de la conquista, debe haber un proceso igualmente razonable y racional en el proceso del dejarse, de tal manera que los contrayentes pues no sufran desde su punto de vista emocional y adicionalmente que ese hecho de esa separación, de esa no convivencia que se va a generar, no afecte
la estabilidad física y emocional de los hijos. ¿Por qué razón? Porque indudablemente los hijos son fruto de esa unión, buena o mala, larga, duradera o lo que sea, pero esos hijos son fruto de eso. Por tanto, es responsabilidad de estas dos personas que han tomado la decisión de ya no convivir más, proveer cuál va a ser el futuro de esos menores. ¿Y eso qué significa? Que racionalmente las dos personas que se están separando deben prever el cuidado, la custodia, el estudio, la educación, la salud de esos menores. Allí entra un concepto, normalmente es el concepto de los alimentos, porque es que normalmente cuando los adultos toman la determinación de separarse, lo primero que hacen es simplemente cada quien coja su rumbo y se les olvida la parte más débil de esa relación, que son los menores. Y entonces los menores normalmente quedan al cuidado de la madre. En una sociedad como la nuestra, la madre es, digamos, la parte más débil de una relación, en la medida en que no es la que maneja el patrimonio, no es la que provee los recursos para el sostenimiento de la familia, y por tanto pues queda en un estado de indefección, no solamente ella a título personal, sino sus hijos, frente pues al cónyuge o compañero que ha tomado la determinación de irse. Alguien me hacía una pregunta unos días atrás, y es precisamente una pareja que tuvo una separación hace varios años. Ellos tenían un inmueble en común donde compartían sus vidas, pero llegó un momento que se aburrieron los dos, cada quien, besito, chao, hasta luego, como quien dice, si te vi, no me acuerdo, hasta luego. Pero resulta que, dado el caso, cuando la señora hace parte de la escritura de ese inmueble, en el momento de la separación, el señor, que es el que siempre ha llevado las riendas del hogar, toma la decisión de cambiar ese hogar, esa casa, más bien, ese inmueble, por otro. Pero pues obviamente la expectativa para su familia, la versión para su familia, sencillamente es que cambió el inmueble por otro. Pero con el tiempo la familia se entera que no fue un cambio, no fue una permuta, sino fue una venta realmente realizada. Mas sin embargo la señora le pide que le dé su parte. Ya se separaron de cuerpos, pero no separaron los bienes. Y el señor la lleva de que tranquila, que más adelante, que están en el proceso, que no se preocupe, que lo de ella es de ella. Y que, ¿qué pasó ahí, doctor Sadi Martín Pérez? Porque definitivamente lleva varios años la señora esperando y no ha sido posible que el señor se decida a darle la parte que le corresponde en los años que convivieron. Bueno, mira, es una práctica usual, que no quiere decir que sea legal ni legítima, que cuando hay un proceso de separación, alguno de los cónyuges pretenda sustraer algunos bienes de esa sociedad o de esa comunidad de bienes. Al sustraerlos, indudablemente está afectando los derechos del otro. En el caso que tú planteas me salta una inquietud en especial. Si la cónyuge efectivamente figuraba como propietaria o copropietaria con el otro cónyuge de un bien inmueble, no es razonable pensar que ese cónyuge hubiese podido vender válidamente o transferir el derecho de dominio válidamente de ese inmueble donde la compañera figuraba como propietaria. Lo cual quiere decir o que ella no figuraba o que hubo algo irregular en esa transferencia. 1. 2. Me parece ya que igualmente en esa situación ha habido bastante quietud, por no decir ingenuidad, de la señora, quien enterada de que eso ha sucedido y simplemente ha esperado un acto de buena voluntad de su compañero. Porque es que hay términos en la ley. Hay un principio constitucional y es que en Colombia todas las obligaciones son redimibles, es decir, las obligaciones no existen por siempre, lo cual quiere decir que esas obligaciones pueden extinguirse con el paso del tiempo y ocurre un fenómeno que se conoce técnicamente como la prescripción extintiva de las obligaciones. Entonces, en el caso que tú planteas, pues no conozco en detalle el caso,
pero si ya ha dejado transcurrir mucho tiempo, pues es posible que su derecho a reclamar ya se le haya extinguido por el solo paso del tiempo. Por ejemplo, te pongo un caso... Preocupante, doctor Say. Claro, te pongo un caso muy especial, por ejemplo, en el caso de las uniones maritales de hecho. Es indudable el trauma psicológico que sufren los cónyuges o los compañeros que se separan, pero la ley les da solamente un año para que procedan a esa reclamación. Transcurrido ese año, la misma ley prevé que la posibilidad de pedir la declaratoria de la existencia de la sociedad patrimonial de hecho y su consecuencia de liquidación prescribe, generándole ya al cónyuge que considere tener derecho, pues el acudir a un trámite mucho más dispendioso. Doctor Say, entonces ahí entraría en riesgo la pasividad que ella ha tenido y la consideración con su cónyuge de no exigirle en su tiempo preciso que le dé parte de lo que construyó durante ese tiempo de la convivencia. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos para que continuemos con el interés de este diálogo y de este tema. Retomamos nuestro tema para la audiencia que a esta hora ya está ahí frente, o quienes inician apenas prender sus televisores y empezar a pasar los canales, y paraditos ahí en el canal 8, porque aquí tenemos al doctor Say Martín Pérez. Recuerden ustedes que estamos en el programa Abogado en Casa, de supremamente interés, porque son temas que a diario vivimos. Así que continuamos con el tema, doctor Say Martín Pérez, porque nuestros televidentes están al tanto y muy concentrados para escuchar sus respuestas. Bueno, gracias, Luzma. Mira, le recordaba yo lo importante que es, llegado ya el momento inequívoco de la disolución y la liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad patrimonial de hecho, el que las personas hagan lo que deben hacer para efectos de preservar sus derechos. Si no lo hacen, pues ocurre, como el caso que tú estás planteando, que se sustraigan bienes de la sociedad conyugal, que pase el tiempo y al mismo tiempo extinga la posibilidad de reclamar. En ese caso, pues obviamente ya es un cónyuge que actúa en detrimento del otro. Y el otro pues simplemente se va a ver afectado desde su punto de vista patrimonial en razón a no haber reclamado o no haber ejercido las acciones que le permite la ley para obtener ese reclamo. En este caso, fuera del año que usted ha comentado, doctor Pérez, de haberse cumplido y no haber reclamado dentro del año, y se pasan algún tiempo, algunos meses, y ella entra a reclamar, le plantea el tema a su abogado, ya elegido en confianza, el abogado inicia un proceso. Este proceso inicia con el juzgado de familia. No, Luzma, ya una vez fenecido el término establecido en la ley, en el caso de las uniones maritales de hecho, en ese caso particular, cuando se deja transcurrir el año sin haber iniciado esa acción, ya el trámite... ¿No hay nada que hacer? No, perdón, no es que no haya nada que hacer. El trámite ya no es de competencia de los jueces de familia, sino se cambia de jurisdicción a los jueces civiles de circuito, porque el tratamiento que se da allí ya no es de una sociedad patrimonial de hecho, fruto de una unión marital de hecho, sino el tratamiento que se le da es una sociedad de hecho, como si fuese una sociedad de carácter comercial, con todas las consecuencias que de allí se derivan. En tanto que, tratándose del matrimonio, por el hecho de estar erigido y haberse celebrado como tal, pues en el momento en que se realice, pues sí hay lugar a que se maneje eso a través de los jueces de familia. Sin embargo, ¿por qué es importante esto? Que normalmente las personas no lo hacen. Es que las personas se separan con lo que tú identificas como una separación de cuerpos y siguen pudiendo hacer su vida normal,
pero se les olvida que en alguna época que tuvieron un vínculo y que ese vínculo está vigente. Por lo tanto, esa sociedad conyugal está vigente. Entonces, ¿qué es lo aconsejable y lo razonable? Pues que ya una pareja que conscientemente ha tomado la determinación de dejar de convivir, por las razones que sean, pues tomen igualmente de una forma muy consciente y muy racional la decisión de liquidar esa sociedad, que cada quien tenga claro qué es lo mío, qué es lo tuyo. Y a partir de allí continúen sus vidas sin que haya esa mezcla que puede generarle inconvenientes hacia un futuro. Bien sea para crear una vida conyugal diferente con otra persona, donde también va a haber una fusión patrimonial, sino que indudablemente debe quedar liquidado y finiquitado. Hay preocupación en algunos hogares cuando por algunas circunstancias nos olvidamos de una separación o sencillamente nos conformamos con no darle, firmar la separación legal por no dar, como dicen popularmente, nuestro brazo a torcer, que el Señor se vuelva a casar con otra persona, sino que seguimos vinculadas a Él. En ese caso, se crece el patrimonio en un momento dado que alguno de los dos cónyuges nuevos llega a fallecer. ¿Qué pasa con lo que quedó sin realmente y legalmente haberlo dejado claro? La separación en el patrimonio. Mira, eso es objeto de discusión en el curso de un proceso, pero igual complica y enreda la solución a un problema que eventualmente podría ser fácil de solucionar. ¿Por qué razón? Porque es que hagamos el ejercicio de que una pareja se divorcia o se separaron de hecho en el año 2010. En el año 2016 no han liquidado, no han terminado, no han formalizado esa separación. Y alguno de los cónyuges hoy en día o bien decide autónomamente convivir con otra persona, rehacer su vida afectiva y convivir con otra persona, o lo que tú planteas, fallece. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde tiene derecho ese cónyuge que está vivo frente a los bienes del cónyuge desaparecido? Pues en un principio tendría uno que convencerse de que esa persona participó de un patrimonio hasta el año 2010, que fue cuando se produjo la separación de hecho. Porque es que ya a partir del 2010 dejó de ser un socio activo dentro de esa construcción de patrimonio. Por tanto, la ley no le va a permitir que participe de una construcción patrimonial después del año 2010. Entonces, fíjate cómo con esa lógica se está engañando, se está haciendo una idea equivocada. Quienes pueden participar de un patrimonio hasta el día del fallecimiento de ese presunto cónyuge son los hijos, que son los que van a heredar a ese cónyuge. Pero ya en la constitución de lo que es o la sociedad patrimonial de hecho o lo que es la sociedad conyugal, pues feneció y su término le venció en el año 2010, que fue cuando hubo la separación. Entonces sería una idea equivocada decir, yo me separé en el año 2010, pero es que en el 2015 hubo un incremento patrimonial del cual yo voy a participar, ¿no? En mi opinión, es controvertible ese hecho y es una posición que puede ser aceptada por la ley y avalada por una decisión judicial en el sentido de que esa persona no puede participar de ese incremento patrimonial en razón a que ya había habido una separación de hecho desde hace mucho tiempo. Eso, fíjate que es tan importante porque es que eso liga con un concepto sobre los antecedentes del proceso de la unión marital de hecho o del matrimonio. Entonces, ¿qué sucede cuando dos personas toman la decisión o de irse a vivir o de casarse? Si cada uno tiene un patrimonio, cada uno autónomamente y libremente puede decidir si quiere que ese patrimonio ingrese a esa sociedad, ingrese a esa sociedad conyugal o ingrese a esa sociedad patrimonial de hecho. Y a partir de allí ir conformando el patrimonio de esa futura sociedad que se está integrando. ¿Eso qué quiere decir? Que los cónyuges, y la ley ha previsto, que los cónyuges
puedan acudir a una figura que se llaman las capitulaciones. Y las capitulaciones no es más que una declaración de voluntad que hacen los cónyuges ante un notario de la República, donde le informan al notario que tienen X cantidad de bienes y que tales bienes o todos estos bienes no van a ingresar a la sociedad conyugal. De tal suerte que si pasado el tiempo, con la misma libertad, deciden ya dejar de convivir, pues no van a tener ningún problema en cuanto a la discusión sobre qué bienes son de la sociedad patrimonial o de la sociedad conyugal y qué le pertenece al otro cónyuge, porque simplemente habrá un registro notarial vía capitulaciones donde dice que esos bienes no fueron parte y al no ser parte, pues no son sujetos de repartición ni de aprendimiento por parte del cónyuge que no es propietario. Y entonces, ¿qué se van a repartir? Lo que hayan construido al margen de cada uno de esos patrimonios. Si no construyeron nada, pues se repartirán nada. Doctor Sadi, cuando, por ejemplo, no se tienen en cuenta esos términos, cuando no se tienen en cuenta esas condiciones y sencillamente nos matrimoniamos, nos casamos o decidimos hacer una vida en unión libre, ¿qué pasa al término de una posible separación? ¿Se da el caso que ese patrimonio sea por igual parte? A ver, no. Mira, es una idea un poco generalizada, pero un tanto equivocada. Porque es que creo que para la gran mayoría de nuestra audiencia tiene todo el mundo el concepto claro, la sociedad. La sociedad alguien da, los socios aportan, ¿cierto? De tal suerte que si mañana cuando se liquide esa sociedad tiene un patrimonio fuerte, ¿qué tiene que hacer? Pague lo que debe y reparta lo que quede. Dentro de ese concepto de pague lo que debe están los aportes que cada uno de los socios hizo a esa sociedad. Entonces no quiere decir que si yo llego a mi matrimonio con una casa, pues mañana esa casa va a ser objeto de ser repartida con mi cónyuge. ¿Por qué? Porque si yo la aporté a la sociedad, quiere decir que esa sociedad que se conformó, bien sea sociedad conyugal, en el caso del matrimonio, o la sociedad patrimonial de hecho, en el caso de la unión marital, pues me la deben. Por lo tanto, me debe pagar a mí esa casa. Otra cosa es qué va a hacer o qué derechos tiene el cónyuge respecto de esa casa. Y ahí viene un concepto que es lo que se conoce como los gananciales, que es el mayor valor que ha podido tener ese bien estando en poder de la sociedad. Entonces, si cuando yo aporto a la sociedad conyugal o aporto a la sociedad patrimonial un bien que vale X dinero, y cuando vamos a la de separación vale 2X, es decir, se aumentó el valor, lo que va a ser objeto de repartición no es el valor inicial, sino el mayor valor que se adquirió. Y el otro valor es propiedad del cónyuge que aportó ese bien a esa sociedad. Es decir, doctor Sadi, que lo que ellos van a determinar en esa liquidación va a ser lo que empezaron ellos a trabajar, a ganar. Como cuando se dice, vamos a comprar este inmueble y de aquí en adelante lo que aumente es lo que tú me vas a dar. A ver, vale, para que nos quede claro a los televidentes. A ver, primero que todo tenemos que identificar cuáles son los bienes que integran la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. ¿Qué son los bienes que integran? Vuelvo y te digo, si yo me caso y aporto una casa, cuando yo termine ese vínculo matrimonial, esa sociedad conyugal me debe a mí la casa, porque yo la aporté. Pero es indudable que la casa que yo aporte hoy puede costar menos a cuando se haga el proceso de liquidación. Es todo un proceso, digámoslo, por vía
no sé si llamaríamos un mayor valor o simplemente es una consecuencia del proceso de inflación. Pero si la casa me costó 1.000.000 de pesos y la aporto hoy, y mañana cuando nos divorciemos, la casa cuesta 10. Entonces fíjate, es la misma casa. Pero cuando yo la aporté costaba menos de lo que hoy en día cuesta. Entonces, ese mayor valor es lo que es objeto. Porque la casa me la debe a mí la sociedad, que fue lo que yo aporté. Entonces, fíjate que ahí tenemos un primer elemento de los bienes que integran la sociedad conyugal, que es el mayor valor de los bienes aportados por los socios. El mayor valor. Pero si ya los dos tomamos la decisión de que con nuestro dinero, con nuestro trabajo, compramos un bien, ya ese bien en su totalidad es un bien de la sociedad conyugal, porque lo hemos adquirido dentro del trámite de la sociedad, durante la vigencia de la sociedad. Y por tanto, en esas circunstancias, sí tenemos una participación equitativa respecto de ese bien. ¿Sí me hago entender? Perfectamente, doctor Pérez. Vamos a un corte de comerciales y regresamos porque los temas, o el tema que hemos iniciado hoy va muy importante y además la comunidad, nuestros televidentes están muy atentos a la continuación del programa. Televidentes, nosotros continuamos con el programa Abogado en Casa, así que aprovechen ustedes este momento para que obviamente llamen al doctor Sadi Martín Pérez y se comuniquen con él, se comuniquen también con el canal 8 ATV, porque definitivamente estamos aquí para servirles a ustedes, para llevarles hasta sus hogares la mejor respuesta en las consultas, rompiendo esas dudas, rompiendo ese hielo que de pronto en los cuales ustedes no se atreven o por falta de orientación de ubicar un abogado que realmente los lleve a tener un feliz término en sus decisiones judiciales. Así que retomamos el tema con el doctor Sadi. Recuerden que hoy tenemos el tema del régimen patrimonial en el matrimonio y la convivencia pues libre, ¿no? Para que nuestra audiencia pues tenga más entendimiento de cuál es el tema que realmente estamos llevando a cabo en el día de hoy. Así que continuamos, doctor Sadi Martín Pérez. Bueno, mira, me parece bastante importante contarle a nuestra audiencia que en tanto que en el vínculo del matrimonio se va donde el funcionario que hemos escogido para realizar esta ceremonia, la pregunta que normalmente a veces las personas hacen es, bueno, y cuando yo convivo en unión libre o en unión marital con otra persona, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es sencilla. Entonces pueden ir a una notaría y decirle al señor notario que le haga una escritura donde los compañeros permanentes declaran que están viviendo en unión marital de hecho y sobre todo, fundamentalmente, que esa unión marital de hecho tiene un contenido económico, es decir, reconozcan la existencia de la sociedad patrimonial de hecho. ¿Por qué soy enfático y reiterativo en esto? Porque es que son dos fenómenos. La unión marital de hecho es una y la sociedad patrimonial de hecho es otra. Entonces, si van y dicen simplemente, queremos declarar que fulanito y fulanita estamos conviviendo en unión marital desde hace 20 años o más años, pues sucede que esa declaración por sí sola no le da el contenido económico, no le da el contenido de la sociedad patrimonial. Entonces, ¿qué tienen que decir? Por favor, señor notario o señor funcionario, yo quiero que además de declarar que estamos conviviendo, que se haga la declaración de que entre nosotros existe una sociedad patrimonial de hecho. Porque si no, sucede que cuando llegue el momento de hacer valer
esa declaración le van a decir, sí, usted convivió con el señor, pero sucede que usted no constituyó una sociedad patrimonial. Es decir, le reconocen un derecho a medias. Y eso, pues, a la larga, cuando no se le da el contenido económico desde el punto de vista del patrimonio, que es lo que estamos hablando, pues la consecuencia es que esa declaración resulta inane, intrascendente para la vida jurídica, y como consecuencia de eso, pues tiene que acudir a otro tipo de trámite judicial con el propósito de que le declare la existencia de esa sociedad patrimonial de derecho y por tanto se beneficie de ese patrimonio. Cosa que podía haberse obviado si hubiese hecho las cosas de manera debida y adecuada. Eso a veces resulta para las personas complicado, enredado, pero es simplemente que le transmitan al funcionario la idea. El funcionario deberá tener la formación suficiente para entender qué es lo que ustedes le quieren transmitir y obviamente proceder de conformidad. Se da el caso que, como para la unión marital de hecho se necesitan 2 años de convivencia, pero se puede dar el caso que antes de los 2 años tengamos familia. ¿Qué pasa si en menos de 2 años hay familia? Hay un hijo, hay una hija. No, en ese caso, Luzma, la situación es los hijos en relación con el tema que hemos venido tocando no tienen ninguna afectación en la medida en que los hijos son una responsabilidad de los padres, Entonces, en ese orden de ideas, el niño que nació antes de los 2 años, pues tiene unos derechos frente a sus padres, de exigirles básicamente el concepto de los alimentos, que es el que hablamos en alguna ocasión, alimentación, salud, vivienda, educación, recreación, etc. Ese hecho o esa obligación del padre frente al hijo en esas circunstancias no tiene absolutamente nada que ver con el principio general de los 2 años que establece la ley para configurar la existencia de la sociedad patrimonial de hecho. Entonces son 2 cosas diferentes, autónomas. Bueno, entonces en relación a eso, la tranquilidad pues de que no va a haber ninguna afectación, pero también recuerden ustedes que para que tengan una satisfacción en sus reclamaciones jurídicas, obviamente o debe estar en matrimonio legalmente o definitivamente haber tenido 2 años de convivencia con esa persona para que ustedes puedan tener su patrimonio y puedan entrar a una reclamación. Hablemos del doctor de patrimonio en cuanto a gananciales. Usted lo tocaba hace un momento, que es el aumento del patrimonio cuando 2 personas se unen. Pero ¿qué pasa cuando ha sido excesivo? ¿Hay algún inconveniente? No, yo creo que el patrimonio excesivo nunca es excesivo. Es decir, entre más haya algo que repartir, pues mejor para los cónyuges. Quiere decir que ha habido bonanza desde el punto de vista económico. Pero mira, la pregunta que tú haces nos da margen para retomar el concepto de que habíamos tratado de desarrollar, que es cuáles son los bienes que integran esa sociedad conyugal, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, debemos tener claro que los bienes que integran inicialmente una sociedad conyugal son los recursos que ganan los cónyuges, es decir, el salario, las prestaciones que cada uno de los cónyuges recibe por concepto del desarrollo de una profesión, de una labor, de una actividad profesional. Esos bienes ingresan a esa sociedad conyugal. Lo cual en palabras llanas quiere decir que si entre los 2 nos ponemos de acuerdo como cónyuges y vamos a comprar el carro que nos gustó y lo vamos a pagar a cuotas con nuestro ejercicio, con nuestro trabajo, pues ese es un bien de la sociedad conyugal. Porque ha sido, independientemente de que el carro quede ignorado al banco por cuenta tuya, porque si yo estoy contribuyendo al pago de eso, esos dineros forman parte de ese haber de la sociedad conyugal. Por tanto, se participará en ese momento. Entonces, ese es un concepto, ese es un bien. Otro bien que ingresa son los llamados frutos civiles. Los frutos civiles. ¿Cuáles son los frutos civiles? Son los frutos que produce un predio o un bien. Por ejemplo, yo tengo mi finca antes del matrimonio. Ya dijimos de que esa finca me la debe a mí la sociedad y me la debe devolver.
Pero la cosecha, la siembra que produce esa finca, eso es el fruto civil. Por tanto, ese fruto civil forma parte de esa sociedad conyugal. Si con esa siembra y con esa cosecha compramos el yate, compramos lo que consideremos, pues ese bien que es fruto de esos frutos civiles va a ser parte de la sociedad conyugal. No así la finca, porque ya lo hemos establecido. Y así se haya establecido por una sociedad marital, por un principio de capitulaciones. Entonces fíjate que ese bien no ingresó, pero los frutos sí entraron aquí. Esto es importante tenerlo claro para efectos de una eventual liquidación. Esto, porque digamos, en la cotidianidad de la experiencia que me ha traído a mí por acá, por el llano, son cosas muy fáciles en que la gente incurre, y son como muy cosas del día a día. Porque entonces está el señor, la señora que tiene un predio y bueno, lo arrienda. Ese arrendamiento es un fruto civil, ingresa a la sociedad conyugal. Porque toda esa masa de bienes es lo que mañana, si así lo deciden, y eso es un concepto meramente libre de cada uno de los cónyuges, el convivir o no convivir, tendrán ellos que evaluarlo y tomar una decisión. Lo único que aquí hacemos es simplemente decirle, mire, esa es una realidad. Que hagan o no lo hagan, ya es un concepto neta y meramente voluntario. Doctor Saade Martín Pérez, ¿qué sucede cuando uno de los cónyuges ha logrado obtener mediante un proceso jurídico, obtener el inmueble, pero que actualmente reside en ese inmueble? De pronto se cansa de ese inmueble, quiere cambiar de ciudad, quiere cambiar de casa, quiere irse para otro lado, pero no ha terminado el proceso. Se puede arrendar ese inmueble, se puede él o ella trasladar de ciudad sin que esto perjudique en la tenencia del inmueble. Bueno, mira, la pregunta yo la veo y debo enfocarla desde el punto de vista del tema de hoy, es si ese bien que uno de los cónyuges está reclamando forma parte de la sociedad conyugal. En ese orden de ideas, la ley prevé expresamente que hay ciertos bienes que no forman parte de la sociedad conyugal. Uno de esos conceptos es cuando uno de los cónyuges está reclamando un bien y el saneamiento de la propiedad se hace en el curso de la sociedad conyugal o de la sociedad patrimonial. Entonces, en esas circunstancias la ley prevé que ese bien no hace parte de esa sociedad patrimonial o de esa sociedad conyugal. Igualmente no forma parte de esa sociedad patrimonial de hecho o esa sociedad conyugal los bienes que han sido objeto de donación. Es decir, los bienes que son donados a uno de los cónyuges no forman parte de esa sociedad. Igualmente los bienes que han sido objeto de o que han sido adquiridos por vía de herencia, por vía de sucesión, no forman parte de esa sociedad conyugal y por tanto no son sujetos de repartición entre los cónyuges. Pero retomando tu pregunta, que ya al margen del tema que estamos hablando es, si tú estás al frente de un proceso en el cual estás reclamando una propiedad sobre un bien inmueble, si tú puedes disponer, claro, si tú tienes la posesión sobre ese inmueble, pues tú puedes disponer de él, puedes arrendarlo, puedes darlo en las condiciones que tú consideras, debidamente documentadas, y tú tienes tu libertad de locomoción y disponer de tu tiempo y de tu libertad de tránsito por cualquier sitio que consideres. Deberás estar atenta a tu proceso, a tus relaciones con el abogado, porque te esté contando y te esté informando en qué va tu proceso y estar atenta a lo que se requiera. Y igualmente, pues la persona que va a tener o a quien tú le vas a entregar el inmueble, deberás tener claro de que ese inmueble tiene esas circunstancias y que obviamente tú estás al frente del tema, de tal manera que esa persona te mantenga al tanto sobre el desarrollo y lo que esté ocurriendo. Es decir, que esa persona que está ocupando ese inmueble sencillamente puede viajar, puede salir, puede cambiarse de ciudad.
Indudablemente. Y no pasa absolutamente Indudablemente nada. no, porque le ya da eso... un derecho a que se pueda vivir de total libertad sin estar prácticamente sujeta a permanecer en el Sí, el principio que tú debes tener claro es que no por el hecho de que tú estés sometida a un litigio desde el punto de vista civil, tú pierdas capacidad de locomoción o de disposición de tu libertad, ¿no? Porque eso no ocurre. Un litigio civil respecto de un bien no afecta para nada tu libre disposición de tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, tú puedes simplemente disponer. Ahora, obviamente, como en una situación de diligencia y cuidado, tendrás que proveer quién te cuida el bien, quién te maneja el proceso, y estar obviamente al tanto y al cuidado de que lo que esté ocurriendo, que te informen. Que no ocurra que te vas y te olvidaste de que tenías un bien, tenías un pleito, y al cabo del tiempo ocurre, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? No, pues que hace X tiempo yo estaba aquí, me fui y me olvidé del tema. En el caso que esta persona quiera salir del país, obviamente se va a demorar meses, quizás años, por trabajo, por compromiso, porque cambió, ¿puede darle en contrato a alguien para que responda o se ponga al frente de ese proceso? Claro, hoy en día, pues, la ley siempre ha previsto eso. Lo que pasa es que hay momentos históricos donde resultan en boga unos contratos, tales como el concepto de la administración delegada. Tú puedes delegar, tú puedes constituir un apoderado para que te administre tus bienes. Y son profesionales en el ramo. Y esa persona será la que te mantenga al tanto, te mantenga informada y esté al frente de tu situación, de tu litigio y de tus bienes. Entonces, en ese orden de ideas, tú fácilmente puedes buscar un profesional idóneo para que te administre tus bienes. Y eso no implica para nada ni que tú estés disponiendo del bien, ni que tú estés cediendo terreno en el litigio que estás asumiendo para defender la propiedad, y mucho menos que tú no tengas capacidad de locomoción y disposición de tu tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy en nuestro programa, así que, doctor Sadi, continuamos con el próximo. Seguramente tendremos otro tema de interés para ustedes, así que atentos, porque vamos a estar compartiendo bastantes momentos, emisiones, para que ustedes surjan en sus preguntas, para que ustedes terminen con esa duda que no les permite dormir, y que obviamente todos queremos tener un buen desarrollo en un tema jurídico o en un tema que nos atañe, un compromiso en el cual queremos salir bien librados. Así que les agradecemos su participación, les agradecemos su sintonía y esperamos que el próximo lunes estén atentos en un programa. Y recuerden, si tienen un tema en especial para tratar, no se preocupen, háganlo a través de la línea telefónica 1311-293-1184 o al 4 o al teléfono del doctor Sadi Martín Pérez, que es el 320-342-1642. Ahí pueden hacer sus consultas y obviamente participar con nosotros. Muchas gracias.